Alabado sea el Gloria a nombre Dios. de Jehová. Y hermanos, vamos a leer Jueces capítulo 6, verso 12, dice así la palabra del Señor. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Vamos a dejarlo ahí, porque vamos a seguir hablando sobre Gedeón. Vamos a orar al Señor y darle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Te pedimos que tú nos des la iluminación de tu Espíritu Santo, que es el autor de las Escrituras. Que podamos proclamar tu palabra y podamos atesorar en nuestro corazón, y que dé fruto para la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, este es un pasaje muy conocido. Todo el mundo ha escuchado la historia de Gedeón. Yo espero que sí, que todos los que están aquí la hayan escuchado, la hayan leído. Cuando el pastor me dijo esta semana que me tocaba predicar, ya yo había estado reflexionando sobre Gedeón, que es una historia muy conocida. Pero había estado reflexionando sobre esa historia y luego dije: bueno, es el Día de los Padres. A lo mejor me voy con un mensaje relacionado con los padres. Estaba indeciso. Y el viernes aquí, ¿verdad?, le pregunté a los muchachos: bueno, ¿qué va a haber el domingo en la iglesia? Porque es el Día de los Padres. Y le dije: ¿va a haber un sketch de comedia o algo así? Si es de comedia, pues me voy con los padres. Porque no me gusta mezclar una cosa con lo otro. Y bueno, lo que hay es adoración. Pues es adoración, voy con el mensaje que Dios me había dado en mi corazón. Y entonces he estado reflexionando, a pesar de que llevo muchos años en la Biblia, leyendo la Biblia. Es un error uno pensar que lo sabe todo, porque lleva 40 años leyendo la Biblia, estudiando, o 60 años leyendo la Biblia. Porque la palabra de Dios es profunda. Y siempre uno tiene algo que aprender. O hay algo que refrescar. Y cuando leo sobre Gedeón, pensé en una medida de fe. Porque el apóstol Pablo le dice a los romanos que cada uno de nosotros debe ministrar la palabra, o ministrar el don que Dios nos ha dado, o el servicio al Señor se debe hacer conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada cual. De manera que hay una medida de fe. No todo el mundo tiene la misma medida de fe. Por eso Pablo dice: si yo tuviese toda la fe, Pablo dice toda la fe, esa es la medida que completa. Si yo tuviese toda la fe de tal manera que trasladase ¿qué? Los montes, y no tengo amor, nada soy. Y es posible que alguien tenga esa medida de fe, pero como decía el pastor hace un momento atrás, y no tenga amor, no sirve de nada. El amor es el vínculo perfecto. De manera que hay una medida de fe. En cuanto a la fe se refiere, dice Pablo que Dios ha repartido a cada cual una medida de fe, y conforme a esa medida de fe yo tengo que ejercer mi ministerio, tú tienes que ejercer tu ministerio. Es falso creer que porque no estás al frente no tienes un ministerio. Aquí todo el mundo tiene un ministerio. Todo el mundo tiene algo que hacer para Dios. De manera que hay una medida de fe. No es como en el Espíritu. Cuando Dios habla del Espíritu, Jesús mismo lo dijo. No lo dijo Pablo, ni Juan, ni Mateo, ni Lucas. Jesús mismo dijo que Dios no da su Espíritu por medida. Aquí nadie tiene más Espíritu que nadie.
Dios no te da una gotita de su espíritu a ti y me ha dado un galón a mí, un galón al otro. No, no. Dios no da su espíritu por medida. Dios lo derrama. Aleluya. Dios lo derrama. No hay nadie que tenga más espíritu que otra persona. Claro, llenarnos del espíritu es una responsabilidad nuestra, pero está disponible toda la llenura del espíritu para cada aquel que lo busca. Aleluya. Pero en cuanto a la fe, hay una medida de fe. Porque la fe es un don. Y hay que ministrar conforme a ese don. Y lo interesante para mí de Gedeón es que Dios obra y trabaja con la medida de fe que tenía Gedeón. Porque a veces se nos dice, no, Dios no va a obrar porque tú no tienes fe. Dios no va a obrar porque tú tienes muy poca fe. ¿Sabes qué? Que cuando Jesús comienza su ministerio llamó a hombres que eran hombres de poca fe. Cuando usted lee los evangelios encontrará que Jesús en todo momento le repetía a sus discípulos, hombres de poca fe. Señor, ¿por qué no pudimos echar el demonio? Lo primero que el Señor le dice, por vuestra poca fe, aunque luego le aclara, ¿verdad?, que ese género no sale sino con oración y ayuno, pero lo primerito que le dice es, por vuestra poca fe. Y Pedro, impulsivo, yo no sé cuántos son como Pedro, que somos impulsivos, y nos tiramos de cabeza y después terminamos ahogándonos en el agua. Pedro, el impulsivo, Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo, ven, camina sobre las aguas. Se nos olvida a veces que no solamente Jesús caminó sobre las aguas, Pedro caminó sobre las aguas. Señor. Jesús le dijo, ven, y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué error cometió? Comenzó a mirar el viento y las olas rugir. Quitó la mirada del Señor y el Pedro, que por la fe caminó sobre las aguas, comenzó a hundirse. Pero qué bueno que el Señor estaba allí. Qué bueno que no era mudo. Y abrió su boca, Señor, sálvame. Y el Señor extendió su mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La antítesis de la fe es la duda. Cuando tú dudas, no puedes ver la gloria de Dios. Cuando tú crees, verás la gloria de Dios. No lo digo yo, lo dice Jesús, que le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Es creer y mantenerse creyendo. Porque Pedro creyó por un momento, pero luego se hundió. Pero todavía tenía fe, una poquita de fe, para creer que Jesús, ¿qué?, lo podía salvar. Y el Señor lo salvó. Y usted encontró en el Evangelio que hay gente que tiene una medida de fe tremenda, como aquel hombre que dijo, no tienes que llegar aquí, di la palabra y mi siervo sanará. Óigame, qué tremenda fe. Y era un pagano, no era un hombre de Israel, pero tenía una fe tremenda. Y donde quiera que Dios encuentra fe, Dios se va a glorificar. A veces hay gente allá afuera que tiene más fe que nosotros. Y las piedras nos hablan. Y hay otros que dicen, como dijo Jairo, ven a mi casa y pon mi mano sobre mi hija, ¿para qué? Y Jesús, que dijo, trabajó con la fe de Jairo. Él no dijo, está bien, vete, que está sana. No, Jesús caminó con él y fue a la casa. Porque el Señor va a trabajar conforme a la medida de tu fe. No conforme a la medida de mi fe, sino conforme a la medida de tu fe. Cada cual tiene una fe. Hay gente que quiere que un evangelista le ponga la mano encima. Bueno, esa es su fe. En esta semana yo he estado mal del estómago. Me jalté de Pepto-Bismol. Pensé que era la úlcera y fui a chequearme, no estaba todo bien. Tomé jugo de limón y nada, y el sábado rebusco ahí los gabinetes y él sí me dice, ¿qué estás haciendo? Buscando el aceite para que me unjas. Aleluya. A veces lo dejamos para último, como último recurso. Me acordé que Dios puede obrar. Amén.
Y él se me ungió y aquí estoy. Y él sí me dijo, tú podrás el domingo, pero yo no le había dicho que iba a predicar. Yo le dije, sí, el domingo vamos para la iglesia. Y aquí estoy. A pesar de que el viernes estuve aquí ensayando, a punto de salir corriendo. Pero aquí estoy. Porque no se necesita un evangelista, no se necesita a fulano ni a sultano. Dile a tu esposo que ore por ti, dile a tu esposa que ore por ti, dile a tu hijo, a tu hija, al que está a tu lado, al que cree en Dios, que ore por ti, y Dios lo va a hacer, porque no eres tú, no soy yo, es Dios. Es Dios el que hace la obra. Y no hay que pagarle ofrenda a nadie. Sí, no hay que pagar una ofrenda por un milagro. No hay que sembrar una semilla por un milagro. Solamente tienes que creerle a Dios. Y Dios va a obrar poderosamente. De manera que quiero hablar de esa medida de fe, porque a veces se nos cierran las puertas porque la gente lo dice, no, Dios no va a obrar porque tú no tienes la medida de fe adecuada. No, Dios va a obrar si tú pones tu medida de fe en las manos del Señor. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios que tiene misericordia y el que llama. Y Dios siempre ha llamado al más débil. Dios siempre ha llamado al menor. Dios siempre ha llamado a aquel que es niño. Jeremías dijo, yo soy un niño, no digas que tú eres niño, porque yo te llamo y yo te envío. Moisés dijo, yo no puedo hablar, yo no sé hablar, yo te mando y tú vas. No es por nuestras capacidades. No es por nuestras capacidades, lo he dicho muchas veces y lo repito. Si a mí me hubiesen dicho que yo iba a predicar, me le reía en la cara a cualquiera. Porque yo era un muchacho más tímido. No hablaba, era casi mudo. Todavía soy casi mudo. Así que Dios hace cosas extrañas. La Escritura dice que la obra de Dios es extraña, que la operación de Dios es extraña. El que menos tú crees, ese es el que Dios llama. El que menos tú piensas que está capacitado, ese es el que Dios llama. Yo lo he visto en mi trayectoria de gente que se crió conmigo, que yo dije, parece mi esperanza, esa es una mundana. Sin yo haber conocido al Señor, pero es que vestían de una manera tan escandalosa. Esa fue la que Dios llamó como misionera. Y todavía está pastoreando ahí en Florida. Sí, el menos indicado, ese es el que Dios llama. De manera que aquí vemos un hombre en su historia, en el libro de los jueces, cuando el pueblo se había olvidado de Dios, había echado a Dios a sus espaldas, adoraban otros dioses paganos, no obedecieron a Dios. Y si usted ha leído el libro de los jueces, encontrará que Dios que los castigó con las naciones que estaban allí alrededor de ellos, los madianitas, los amalecitas. Y en el caso de Gedeón, los madianitas y los amalecitas venían y les robaban todo, los frutos, devastaban, no dejaban nada, ellos no tenían fuerza. Israel había empobrecido, hicieron cuevas y cavernas para esconderse. Lo hacían todo en secreto, tratando de salvar por lo menos un poquito para poder comer. Y cuando dicen en Puerto Rico que cuando le pisan a uno el callo, uno grita. Y el pueblo clamó a Dios. Dice la Escritura que los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y dice la Escritura que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo los saqué a ustedes de Egipto, yo los bendije, y ustedes han temido otros dioses y no me han obedecido. Óigame, nadie sabe el nombre de este varón profeta. ¿Quién lo sabe? Nadie. En un tiempo de tinieblas, en un tiempo de apostasía, Dios levanta dentro del medio del pueblo a un varón profeta que le da un mensaje al pueblo, un mensaje que ellos sabían, un mensaje que ellos conocían. Ustedes se han olvidado de Dios.
así dice Jehová, ustedes no han obedecido mi voz. Dios sí tiene siempre gente en todo lugar. Lo importante aquí no es el contenido de la palabra. El contenido de un mensaje puede ser cierto, completamente cierto, pero la inspiración no viene de Dios. Aquí lo importante es que Jehová envió el profeta. Porque tenemos que discernir, esto es una nota al cárcel. Yo he encontrado en mi vida, en mi ministerio de predicación, que a veces una nota al cárcel ha sido de gran bendición. Y no quiero dejarla pasar por alto. Porque hay palabras que se dicen que son ciertas, pero no vienen de Dios. La inspiración no viene de Dios. Yo he ido a predicar en otras iglesias en Puerto Rico y alguien ha venido a dar un mensaje y el mensaje, el contenido ha sido correcto, cierto, verdadero, pero yo he sabido en mi espíritu que no vino de parte de Dios. Y hay mensajes que han sido malos y yo me he reído por dentro. Una vez en Florida me dijeron, ¿por qué buscas caminos fuera de qué sé yo qué? Porque yo me iba a regresar para Puerto Rico porque no conseguía trabajo. Y yo lo escuché y me fui para Puerto Rico. Y una hermana se reía, tú te quedaste como si nada. No le conté nada, porque no era de parte de Dios, eran las emociones, que la gente no quería que uno se fuera. Y hay mensajes que son de Dios, no importa quién lo diga. Mira, ¿cómo? Claro que sí. Dios es una mula. ¿Lo ha leído, verdad? Dios usó un hijo del diablo. Ustedes quizás le retiñan los oídos. Un hijo del diablo profetizó que Jesús iba a morir. Léase el libro de Juan, el Evangelio de Juan, después de la muerte de Lázaro, cuando los hijos del diablo se reúnen, usted sabe quiénes son, los fariseos, sacerdotes, y el sumo sacerdote dijo, ustedes no saben lo que nos conviene, que es mejor que este hombre muera y no que toda la nación perezca. Eso lo dijo él de su boca, eso lo dijo él de su pensamiento. Él nunca supo que estaba profetizando, pero Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, esto no lo dijo él de por sí, sino que como era el sumo sacerdote, profetizó que Cristo iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino por todo el pueblo de Dios. ¿Qué les parece? Entonces hay que discernir cuando Dios habla, cuando el contenido es correcto, pero no es Dios, cuando el contenido es correcto y es Dios, cuando el contenido no es correcto, porque podemos ser engañados. En una ocasión alguien me quería vender un terreno, una mujer, y empezó a hablar en lengua, y yo dije, ya yo sé lo que viene por aquí. Y rápido me dice, ay, este terreno es tuyo, esto es de parte de Dios. Y yo sí, Pepe. Aquí lo importante en este detalle no es el contenido, eso todo el mundo lo sabía, todo el pueblo sabía que se habían olvidado de Dios. Ellos conocían su pecado. Aquí lo vital, lo importante es que Jehová envió un profeta. Y cuando Dios envía un profeta, hay que prestar atención. Hay que abrir los oídos. Hay que escuchar la voz de Dios. Dios envió un profeta. Ni siquiera sabemos su nombre. Se fue sin gloria ni honra. Nadie sabe quién es. Pero Dios sabe quién es. Y cumplió con el mandato del Señor. ¿Y qué pasa después de eso? Luego de ese mensaje, viene el ángel de Jehová. El ángel de Jehová se sentó bajo un árbol cuando Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. El lagar era donde se ponía el vino, pero era un lugar pequeño para exprimir, pero él estaba sacudiendo el trigo ahí porque quería esconderlo, para tener algo para comer para él y para su familia. Y el ángel de Jehová se le apareció. El ángel de Jehová es lo que los teólogos llaman una teofanía, una manifestación de Dios.
Cristo le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y le dijeron, tú todavía no tienes ni 40 años y has visto a Abraham. Y Jesús le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Él es el ángel de Jehová. No es una encarnación, es una manifestación de Dios. El ángel de Jehová. No podemos confundirlo con el antropoformismo, que el antropoformismo es hablar de Dios como si Dios fuera un hombre, que tiene manos, que tiene ojos, que tiene nariz. No, es una manifestación de Dios. No en su forma esencial de lo que Él es, porque la Escritura dice lo que Dios le dijo a Moisés, no beberá hombre y vivirá. Y eso los hebreos lo sabían muy bien. Y cuando el ángel de Jehová se les aparecía, ellos tenían un gran temor, un gran miedo, porque pensaban que iban a morir. Y el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo. ¿Qué le parece a usted si usted está pasando por un momento duro, terrible, circunstancias muy duras, y que le digan a usted, Dios está contigo? Todo le sale mal y hay quien te dice, Dios está contigo. Bueno, si tenemos fe, creemos que Dios está con nosotros. En las buenas o en las malas. Cuando todo nos sale bien, Dios está contigo. Cuando todo te sale mal, Dios está contigo. Él tiene el control. Y el ángel le dice, Dios está contigo. Varón esforzado y valiente. Fíjese cómo el ángel mira, el ángel de Jehová, Dios le dice a él, tú eres un varón esforzado y valiente, porque he escuchado gente decir, no, Gedeón era un cobarde. Bueno, no era cobarde, era esforzado, era valiente. Una cosa es ser valiente y otra cosa es ser temerario. Son dos cosas muy distintas. Para ponerlo en el contexto que podamos entender lo que es la diferencia entre ser valiente y temerario, una persona que ve un carro ardiendo en fuego y alguien que está ahí, que puede morir y usted va y arriesga su vida para salvarlo, eso es ser valiente. Ahora, si yo me tiro en paracaídas, eso no es ser valiente, eso es ser temerario, porque ¿por qué tengo que tirarme en paracaídas? A lo mejor aterrizo bien, a lo mejor el paracaídas no abre, como ha pasado muchas cosas y muero. Eso no es un acto de valentía, es un acto de temeridad. Así que yo sí entiendo que era valiente y esforzado. Estaba tratando de salvar algo. Y entonces Gedeón dice, si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando todo esto? ¿No le ha pasado a usted eso? Que a veces usted se desanima, se desalienta, le dicen, Dios está contigo. Y tú dices, pero ¿cómo que Dios está conmigo? Si me pasa esto, aquello, lo otro, a cada rato. Por eso Job es tremendo. Porque Job recibió golpe tras golpe, tras golpe, uno detrás del otro ahí. Y Job dijo, desnudo salí de mi vientre, de mi madre, desnudo volveré. Sea el nombre de Jehová que glorificado. Eso sí que agrada a Dios. Este no es un evangelio de que venga Jesús y todo te va a salir bien. Este no es un evangelio de que venga Jesús y todo será prosperidad. No. Tampoco un evangelio de venga Jesús y tienes que andar descalzo. No, tampoco es así. El evangelio dice que busquemos el reino de Dios y su justicia y ¿qué? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios sabe que necesitas un techo. Dios sabe que necesitas zapatos, que necesitas ropa, que necesitas trabajo y Dios lo va a proveer. Así que Gedeón pregunta, ¿cómo es posible que Dios esté con nosotros? Y mirándole Jehová, si usted tiene dudas que el ángel de Jehová es Jehová, ahí está claro. Porque dice el texto 14, y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Aquí lo que importa es que usted esté seguro que lo que usted vaya a hacer, sea mínimo, sea poco, sea mucho, esté seguro que Dios lo envió. Esté seguro que Dios lo llamó.
Y Dios va a dar testimonio. Así que Dios le dice, no te envío yo. Y Gedeón dice, ¿con qué salvaré a Israel? Si yo soy el más pequeño de mi casa, de una familia pobre. Y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y eso basta. Cuando yo leo eso, ciertamente yo estaré contigo, me acuerdo de la expresión de Jesús cuando dice, de cierto te digo. Óigame, Dios no miente, pero cuando Él dice de cierto te digo, eso es para que tú levantes las manos y le des gloria a Dios. Y caigas de rodillas. Porque esa es una palabra inquebrantable de Dios. Y Dios lo dice así para despejar nuestra duda, nuestros temores. De cierto te digo, que el que en mí cree tendrá que vida eterna. Y aquí Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. Y eso basta. Y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre, que era un ejército innumerable. Pero todavía Gedeón tiene ciertos temores. Aquí podemos ver cómo Dios va construyendo la fe de Gedeón. Dios es el que edifica nuestra fe. La va construyendo, va trabajando con nuestra medida de fe y la va edificando, la va construyendo. Quizá algunos de nosotros diría, vete que tú no tienes fe. Pero Dios no se dio convencido con Gedeón. Le dijo, bueno, vete, prepara algo, está bien. Quería prepararle una cenita, un sacrificio. Y cuando vino el ángel de Jehová extendió el báculo, la vara, y tocó con su punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne. Y el ángel de Jehová se desapareció de su vista. Y el verso 22 dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Le dio un terror terrible, pensó que iba a morir. Pero Jehová le dijo, paz, Señor. Paz, shalom, paz. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Yahvé Shalom. Dios es paz. Yo quiero decirte en esta hora que si no hay paz en tu corazón, hay algo que arreglar con Dios. Hay algo que arreglar con Dios. Cuando no tenemos paz, hay algo que arreglar. Hay algo que arreglar. José decía, creo que fue el jueves, que si alguien falla aquí de la iglesia y cuando viene aquí no se encuentra, no sabe qué hacer, no sabe dónde meterse, porque no está en paz con Dios. Se arrodilla a orar y no puede orar. No puede sentir la presencia del Señor. El único que puede hacer eso en la iglesia es el impío. Y usted dirá, hermano Francisco, los impíos están en la calle. No, los impíos no están en la calle. En la calle están los incrédulos, los inconversos. El impío está en el seno de la comunidad de fe. Y el impío, dice la Escritura, que es como la mujer adúltera que peca, se levanta, se lava la boca y dice, no he hecho nada. Así que lo más campante. El impío en medio de la iglesia hace lo que le da la gana y viene a la iglesia y hasta habla en lengua. Y si le da el micrófono, predica. Porque tiene su conciencia cauterizada, porque está en las tinieblas. Pero cuando un hombre y una mujer de Dios falla, oye hermano, qué cosa más terrible. Qué cosa más terrible. David dijo, mientras callé, se secaron mis huesos dentro de mí. Óigame, estaba muerto. Porque usted no puede tener gozo, alegría cuando usted es de Dios y usted falla hasta que usted confiesa su pecado y es restaurado en Dios. El que puede estar en la iglesia, oiga, y cantar y adorar y brincar y saltar y está en pecado es porque no es de Dios. El que es de Dios cuando falla no encuentra dónde meterse. No encuentra dónde meterse.
Es más, a veces yo tuve una experiencia en 1990. Yo sé que hay comida y vamos a comer, pero Jesús estaba en el pozo de Jacob y cuando le trajeron comida le dijo a los discípulos: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y él decía: ¿te trajeron comida? No, la comida mía es hacer la voluntad de Dios. Comemos ahorita, no se preocupen. Hay tiempo. Lo digo porque esto no me vino a eso a la memoria ahora, no estaba en mi bosqueo. Pero me acuerdo que en 1990, cuando recién después de haber llegado en el 89 de Florida, yo me enfrié, pero me enfrié de tal manera que no había un pecado, pastor, que me pudieran poner en disciplina. Pero me enfrié. Y era uno como los demás, como todos los demás. Lo único que nadie podía acusarme de que, mira, ser adúltero, borracho, nada de eso. Pero me sentía tan mal cuando me decía: el hermano Francisco, que pase al frente y nos dirige un corito. Yo no podía hacer eso. Porque yo digo: ¿qué voy a dar yo si estoy más frío, más seco que un... Y me sentía tan mal. ¿Y qué hice? Me salí de la iglesia. Tuve 3 meses fuera de la iglesia. Y me iba a jugar billar con un primo mío. En esos 3 meses que estoy en el altar del Señor, no miento, nunca probé una lata de cerveza, porque a mí no me gusta la cerveza. Nunca probé el licor, nunca estuve con otra mujer que no fuera la mía. En esos 3 meses, solamente iba a jugar billar, porque me encontraba aburrido en casa, porque yo estaba acostumbrado a estar en la iglesia. Me iba a jugar billar. Hasta que un día pues llegué llorando como una Magdalena, de avergonzado, y el Señor me restauró. Pero no había ni un pecado, pero me sentía tan mal porque no había comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios, estamos muertos. Aunque seas la mujer más buena, aunque seas el hombre más bueno. De manera que la paz es muy importante. Por eso Pablo dijo que el evangelio es justicia, paz y gozo. Porque la paz produce un gozo inefable. Y la paz viene a consecuencia de la comunión con Dios. Si no hay comunión con Dios, no hay paz. De manera que entonces Dios le dice a Gedeón: paz, shalom. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando es el mismo Dios que dice shalom. Aleluya. El mismo Dios dice shalom, paz. Y edificó allí altar a Jehová y lo llamó Dios es paz. En medio de la angustia, Dios es paz. Gloria a Dios. En medio de la adversidad, Dios es paz. En medio de la enfermedad, Dios es paz. En medio del dolor, Dios es paz. En medio de la adversidad más grande, Dios es paz. Y eso es lo importante en la vida, que tengamos paz con Dios, aunque no tengamos nada. Y aconteció que Dios le da instrucciones a Gedeón, voy a resumir. Y luego de esas instrucciones que Dios le da a Gedeón de derribar el altar de su padre, el dios Baal, el verso 34 del capítulo 6 dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Aleluya, gloria a Dios. No podemos hacer nada a menos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros. Nada que sea fructífero, nada que sea de bendición. Podemos hablar bonito, muy articulados, podemos brincar y saltar, pero si no es el Espíritu de Dios, no es de provecho. Y cuando yo por primera vez leí esta historia, a mí me encantan las narrativas, porque uno aprende mucho. Cuando yo leí esto, que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, yo dije: ahora sí, que este va para adelante. Porque el Espíritu de Jehová vino ¿qué? Sobre él. Gloria a Dios. Y tocó el cuerno y sus seguidores le siguieron. Y yo dije: ahora es que es. ¿Qué
este hombre va para el frente sin temor alguno que Jesús nos ve. Gloria a Dios, aleluya. No nos pasa lo mismo a nosotros. Amén, amén. Salimos de un revolú, de un revolcón, de una bendición terrible, y ahora es que voy. Pero que un poco nos dura la gasolina. Por eso me encanta Gedeón, porque yo me veo ahí retratado. Y la mayoría de nosotros nos podemos ver ahí. Luego de esa experiencia de que el Espíritu de Dios viene sobre él y él toca el cuerno y convoca a aquellos que van a pelear, le dice: Señor, momentito, yo quiero otra señal. Ya había visto la señal del ángel de Jehová, que se le apareció, que hizo milagros. Yo quiero otra señal, Señor. Yo voy a poner un vellón de lana ahí, Poderoso. a la intemperie. Poderoso. Y quiero que ese vellón esté lleno de rocío, pero que toda la tierra esté seca. Y eso es un milagro. Eso solamente lo puede hacer Dios. ¿Y sabes qué? Dios trabajó con eso. Dios trabajó con esa fe de Gedeón. Trabajó con él. Tráele tus cosas a Dios. Tráeselas. Dios tiene un trato particular con cada persona. Así que Dios trató con él, está bien, y lo hizo. Señor. Y cuando usted lee por primera vez la historia, te dice: ahora es que va Gedeón. Pues no. Ahora yo quiero que el vellón esté seco y que toda la tierra esté mojada. Óigame, así somos. Así somos. Pero ¿sabe qué lindo es Dios? Qué maravilloso es Dios. Porque Él conoce tu corazón. Él conoce mi corazón. Los hombres miran que lo que está de frente. Los hombres miran los errores que cometemos, pero Dios mira profundo en el corazón. Poderoso. Dios sabe que somos vasos de barro. Sí, Señor. El salmista dijo: Señor, acuérdate que soy polvo. Santo. Sí. Amén. Qué maravilloso es este Dios. Señor. Qué lindo es Dios. Qué grande es este Dios. Aleluya. Él conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Y trata contigo y trata conmigo. Y Dios lo hizo así. Entonces, Dios le da mandamiento y le dice: mira, son muchos, el pueblo es mucho, y van a pensar que por su fuerza derrotaron. Y usted sabe la historia. Dios fue restando los que sean, los cobardes que se vayan, porque con los cobardes no se puede hacer nada. 22,000 se fueron. Señor. 22,000 cobardes. Yo espero que aquí tenemos los valientes. Aquí tenemos los valientes. La Escritura dice que los cobardes e incrédulos no entrarán. Los cobardes incrédulos. No seas cobarde. Sé parte de la victoria linda que Dios tiene para ti. Mantente firme. No es que no seas débil, somos débiles, pero tenemos que creerle a Dios. Dios está contigo como poderoso gigante. 22,000 cobardes se fueron y quedaron 10,000. Y Dios dice: todavía es mucho el pueblo, es mucho. Me van a querer robar la gloria y decir: eran 10,000 y vencimos. Y usted sabe la historia. Dios los probó en el agua. Los que se añangotaron allí a beber como los animales, Dios dijo: esos que se vayan. Los que tuvieron precaución, porque dice: estamos en guerra, no podemos bajar las armas, y tomaron agua Señor. con la boca, pero estaban alerta. Hay que estar alerta. Señor. Hay que estar alerta. Hay que pedir al Señor que nos dé discernimiento. Pida discernimiento al Señor. No todo lo que brilla es oro. Bendito Dios. Hay que pedirle a Dios discernimiento. Aleluya. Así que aquellos que lamieron el agua con la mano, 300, esos son los que van. Y usted dice: ahora es que va Gedeón. Ahora sí. Pero Dios nos sorprende. Ahora, Dios es el que nos sorprende ahora. Porque Dios mira profundo en el corazón. A veces vamos a hacer algo que Dios nos mandó, pero estamos muertos de miedo. Yo lo digo por mi propia experiencia. Sabemos que Dios dijo:
pero vamos muertos, estamos muertos de miedo. Y Dios le dice, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Y le dice Dios, y si tienes temor de descender, baja con tu criado al campamento y vas a oír lo que esta gente habla, entonces tus manos se esforzarán. ¿Sabes qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. O sea, tiene que haber una combinación de ser valiente y esforzarse. En este camino hay que esforzarse. Señor. La bendición no va a caer porque venimos el domingo aquí. Tú tienes que orar en tu casa. Tienes que doblar rodillas. Tienes que postrarte. Tienes que vivir en santidad y en comunión con Dios. Aquí no viene uno a llenarse, no, aquí no viene a dar gloria a Dios. Y cuando venimos encendidos de la casa, entonces se produce un fogón, un fuego. Y no hay que dar manigueta porque es que venimos encendidos. Cuando venimos apagados, entonces el pastor tiene que dar manigueta, ¿verdad? Porque llegamos apagados, pero cuando venimos encendidos, óigame, qué fiesta, Señor. qué gloria. Porque hemos estado en comunión con Dios, con la palabra, en la oración. Y Dios se agrada. Y son carbones encendidos. Cuando se juntan todos esos carbones, se enciende un fuego que no hay quien lo apague. Y Dios le dice, si tienes temor, baja y escucha lo que hablan. Y aquí vamos a ver cómo Dios lleva la fe, la va construyendo, quitando los temores y trata con las objeciones de Gedeón hasta llevarlo a un punto de fe que lo lleva a la adoración. La adoración es lo máximo. Para eso fuimos creados, para adorar a Dios. Gloria a Dios. Job adoró a Dios cuando le dieron la noticia. No solamente dijo Jehová Dios, Jehová Quito, sino se postró y adoró a Dios. Porque a veces cuando pasan cosas terribles, lo menos que nos dan son deseos de doblar rodillas. Y eso es lo que Satanás quiere, que no dobles tus rodillas, que no te postres ante Dios. De manera que Gedeón fue con su criado, y ya casi estoy concluyendo, y escucha a estos hombres hablar. Y le dice, oye, yo tuve un sueño. Yo vi como un pan de cebada que rodaba por el campamento de Madián, y llegó a la tienda, la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Yo dije en el último mensaje que cuando Dios habla, hasta el diablo tiene que decir amén, porque usted se fije, pero Dios es soberano. Dios es soberano. Y este muchacho le dice a su compañero, otro pagano que no conocía a Dios ni sabía quién era Dios, le cuenta el sueño y él le dice, esa es la espada de Gedeón. Dios ha entregado este campamento en sus manos. Óigame, qué glorioso el verso 15 del capítulo 7, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. ¡Dulce! Esa es donde la fe nos debe llevar. Señor. A la postración, a la adoración. No importa lo que pase. Sea bueno o sea malo. Porque para el creyente aún la muerte, dice la Escritura, es que es ganancia. Porque el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí todos nos vamos un día. A cada rato me dice, se murió fulano, porque yo vengo a una iglesia que tiene más de 100 años ya. Y a cada rato se murió fulano, se murió sultano, fulano. ¡Wow! En estos 10 años y pico que llevo en Estados Unidos, que mucha gente ha muerto en Puerto Rico, pastores tremendos en el Señor. Yo Dios mío, ¿por qué te lo llevaste? Pues porque era su hora. Gente muy útil en la obra de Dios. Dios se lo llevó porque era su hora. Todo lo que Dios hace
es perfecto. Y aquí nadie sabe el día ni la hora. A veces Dios le da a algunos unas señales y arregla su casa. Yo he visto eso también. Pero la inmensa mayoría de nosotros no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Entonces tenemos que estar en paz con Dios. Tenemos que vivir de rodillas en adoración. Gedeón adoró. Y dice, levantaos. Ahora fue que su fe se consolidó completamente. Levántese, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Aleluya, bendito Dios. Fíjese qué lindo es Dios. Cómo trabajó con Gedeón. Le costó trabajo, pero al final Gedeón terminó postrado en adoración.